Hola, ¿qué tal? Como cada semana, nos encontramos aquí reunidos nuevamente para llevar a cabo nuestras charlas de arquitectura. Nuestro canal precisamente lo abrimos para tener esta comunicación entre ustedes como interesados en la arquitectura y nosotros, dando información sobre aspectos interesantes, importantes exactamente de esta disciplina. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es importante para el conocimiento integral de la arquitectura. Así como sabemos más o menos cómo inicia la arquitectura en el planeta, pues vamos a saber cómo y cuándo se reconoce al constructor, al arquitecto, precisamente como el constructor de edificios. Entonces hoy vamos a iniciar hablando precisamente de quién está reconocido como el primer arquitecto en la historia de la arquitectura. Bien, no olviden, por favor, suscríbanse, manden sus comentarios, propongan temas. Alguno de ustedes me habló de este tema y entonces de esa manera estamos iniciándolo y pues estén en contacto, no lo rompan, por favor. ¿Cómo surge el ser humano como constructor? ¿De dónde viene esa capacidad del ser humano para construir objetos habitables? Pues vamos a recordar que simultáneamente a la aparición del ser humano en el planeta va a surgir la arquitectura como un satisfactor de demandas espaciales, ¿sí? Que al principio fueron exactamente madrigueras como los animales. Se utilizaron primero unas que estaban desocupadas y posteriormente desalojaron a los animales y se hicieron ellos de sus primeros habitáculos naturales. Pero a medida que fue adquiriendo más y mejores habilidades el ser humano, se fue convirtiendo en un constructor innato, porque todos los animales hacemos nuestros refugios, ¿sí? Y de esta manera erigió refugios artificiales con materiales de fácil acceso y manipulación, como la piedra, la tierra, la madera, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la circunstancia que estamos viviendo en este video, donde el ser humano inicia precisamente este recorrido a través de crear refugios, primero naturales, posteriormente artificiales, en su largo recorrido por la arquitectura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo surge el arquitecto? El arquitecto ya reconocido como constructor. El arquitecto como constructor tardó mucho tiempo en ser reconocido, ya que al principio todas las comunidades eran las que construían sus habitáculos, ¿sí? Sus habitaciones. Pero poco a poco se fue descollando, fue resurgiendo como constructor el ser humano. Así es que pasaron muchos miles de años para que fuera reconocido como constructor. Y entonces nos vamos a remontar al antiguo Egipto, donde surge precisamente el reconocimiento del primer arquitecto que la historia cuenta ya con un nombre específico para determinarlo. Entonces, digamos que nos vamos a Egipto y vamos a ver por qué fue tan importante la arquitectura en el antiguo Egipto, porque se caracterizó por sus monumentos complejos, monumentos religiosos funerarios que estaban acordes a su cosmovisión ideológico-religiosa, ¿sí? De la inmortalidad del faraón. Y debido a sus conocimientos físico-matemáticos, geométricos y avances técnico-constructivos, ¿sí? Y contar con hábiles artistas y artesanos, desarrollaron grandes construcciones que a través del tiempo y en la actualidad siguen siendo extraordinarias. Pero, ¿quién fue el primer arquitecto reconocido de la historia?
el primer arquitecto reconocido que la historia menciona fue Imhotep, ¿sí? Que su principal función como arquitecto fue ampliar una mastaba del faraón Djoser y convertirla en la primera pirámide escalonada de la historia en Saqqara. Bueno, ¿y quién fue Imhotep? Pues Imhotep fue un polímata egipcio, experto en muchas áreas del saber. Fue un gran sabio, ¿sí? Fue arquitecto, sacerdote, astrónomo, filósofo, etcétera, que llegó a tal grado que fue considerado el dios, entre los egipcios, el dios de la arquitectura y el dios de la medicina, a tal grado que fue reconocido en Grecia y allí lo equipararon con Asclepio, el semidios de la sanación. Entonces, imaginen ustedes la importancia que tuvo este personaje en la antigüedad. Bien, ¿cómo eran las primeras construcciones funerarias egipcias? Las primeras tumbas de los faraones eran unas estructuras rectangulares de adobe construidas sobre cámaras subterráneas que se llamaban mastabas, donde se colocaba el cuerpo y las pertenencias del faraón. Hagan de cuenta ustedes una cripta actual, similar a la nuestra, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Imhotep? Bueno, Imhotep está reconocido como el inventor en el arte de construir con piedra tallada. Inicia la construcción de las pirámides a través de ¿qué? De tomar la original mastaba del faraón Djoser, que era similar a las antiguas, que eran pues de adobe, sobre cámaras subterráneas, etcétera, etcétera, y él las modifica, ¿sí? De la forma tradicional de una tumba real, cuyo proceso constructivo consistía en generar una base rectangular de adobe y rellenarla con arena. Imhotep lo que hace es, a esta base rectangular la conforma a través de una base cuadrada, pero ahora de piedra tallada y escalonada. O sea, mastaba, hizo la primera mastaba, encima de ella hizo otra mastaba, y así fue escalonando 6 mastabas, ¿sí? Hasta formar una pirámide que se llama la pirámide escalonada de Djoser, que la construyó ¿dónde? La construyó precisamente en Saqqara. El complejo funerario que genera Imhotep para Djoser, ¿sí? Se llama complejo funerario, porque aparte de la pirámide hizo todo el complejo, que estaba conformado por una serie de edificios interesantes. Vamos a llamarlo el complejo funerario del Horus. Djoser, antes de llamarse Djoser, se llamaba Horus Neterjet. Posteriormente a su muerte se le va a llamar Djoser. El complejo funerario es un recinto rectangular amurallado, construido más o menos hacia el 2630 a.C. y representa el paso entre las antiguas mastabas y las posteriores pirámides. Esta es la primera pirámide que va a ser escalonada y después van a perfeccionarlas hasta hacerlas completamente lisas, ¿sí? La primera pirámide de Egipto va a ser precisamente la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Es la primera o la más antigua estructura de estas dimensiones que se hicieron en el mundo. O sea, tiene esa doble importancia. Fue la primera pirámide y la construcción más grande que existió en ese momento en el mundo antiguo.
El recinto es rectangular, imaginen ustedes, mide 544 metros de lado por 277, o sea, casi 62 hectáreas, casi 16 hectáreas. ¿Sí? Y está rodeada por una muralla de piedra caliza, totalmente tallada, de grano fino, de 10 metros de altura. Tiene 211 bastiones, o sea, amurallados en la fachada. ¿Sí? Imita el Palacio de Djoser en Memphis, o sea, lo hicieron a similitud del Palacio de Djoser. Consta de 14 puertas falsas, 3 en cada lado corto y 4 en los largos, y una que imita una puerta falsa, pero que es la verdadera, que está situada en un bastión más ancho y permite el acceso al recinto funerario a través de un estrecho pasadizo de 1 metro de ancho y 6 metros de largo. Tenía una serie de nichos, igual que las tumbas de adobe, columnas estriadas, dinteles en las puertas. En estos se representaban atados de caña y papiro. La pirámide tenía 62 metros de altura, actualmente tiene 57, y fue la estructura más alta de su tiempo, como les había dicho. Tiene una base rectangular, la pirámide, de 140 metros por 118, y está formada por bloques de granito. El complejo funerario de Djoser incluía, como les decía hace un momento, el templo, capillas, pabellones, pasillos, almacenes, salones varios y varios patios, santuarios y aposentos para los sacerdotes. Y toda la muralla y todo el recinto, digamos, estaba rodeado por una fosa de 750 metros de largo y 40 metros de ancho. Imaginen ustedes, casi un río. Aquí la vemos y vemos precisamente todos los elementos del templo. O sea, está el templo, está el acceso, o sea, la puerta falsa, que es el acceso precisamente. Tenemos el templo de Djoser, tenemos ahí la vista del recinto funerario. Claro, actualmente ya no tiene el foso que le rodeaba, pero podemos ver todavía las ruinas. Esta fue precisamente el ejemplo más importante que se dio en la antigüedad. ¿Por qué? Porque a partir de él, Imhotep sigue construyendo, sigue realizando obras para diferentes faraones y va a llegar a crear una serie de pirámides interesantes hasta perfeccionarlas y llegar a la pirámide que conocemos nosotros, que es totalmente lisa, ¿sí? Y mucho más alta que esto. Espero que les haya interesado esta plática, porque conocer los inicios de nuestra profesión pues es importante. Y es importante precisamente porque ya se empieza a reconocer a una persona como arquitecto, como el constructor, ¿sí? Cosa que va a suceder mucho tiempo después. En la antigüedad se conocieron a varios arquitectos famosos y posteriormente se olvidaron. No se recordó a arquitectos después de la caída del Imperio Romano, y fue hasta el Renacimiento donde vuelven a ser reconocidos y vuelven a nombrarse arquitectos, personas reconocidas como arquitectos. Bien, no olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas, ¿sí? Y seguir en contacto con nosotros. Nos vemos hasta el próximo video en nuestro canal Cuando las Piedras Hablan.